Es abogado de Patricia Benavides. Y claro, el tema es ese, porque primero el Tribunal Constitucional decide el retorno de Tomás Aladino Gálvez a la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, Patricia Benavides también. Se habla también de, creo que Sánchez Mosteza, el otro fiscal supremo, Rodríguez Montesa, gracias José por la aclaración, y también Luis Arce, fiscal supremo que había sido enviado a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones y que también salió, recordemos, durante las elecciones del 2021. Entonces hay, bueno, yo no voy a decir un terremoto, ¿no? Justamente utilizando un poquito lo que sucedió el día de hoy, porque si hay un terremoto en el Ministerio Público, viene de hace un buen tiempo. Es decir, el Ministerio Público con el tema Lavajato, más allá de todos los abusos que se han perpetrado y que se siguen perpetrando, se ha visto pues en una situación bastante atípica de cómo ha removido todo el poder y las instancias más altas los fiscales de los que ustedes ya saben yo siempre hablo, y posteriormente Marita Barreto. Es decir, cómo hemos visto a fiscales, ¿no?, de rango inferior como José Domingo Pérez, Rafael Vela, Marita Barreto, prácticamente cuando les provocaba, cuando, digamos, les era funcional a su discurso, a sus intereses, etcétera, salían con el pie en alto a decir, este fiscal de la nación se tiene que ir, este fiscal supremo es tal, este fiscal supremo es lo otro, y después a partir de ahí, digamos, lo que hemos visto, bandos enfrentados a muerte, y en el medio nosotros los ciudadanos, un Ministerio Público que no funciona bien, un Ministerio Público que tiene muchos de sus miembros, de sus funcionarios, de sus fiscales, valga la redundancia, en cargos que, por ejemplo, son temporales. No son finalmente fiscales elegidos que se quedan en sus plazas. Y eso trae como consecuencia que siempre estén supeditados al poder de otro fiscal titular que lo ha puesto ahí. Entonces, por ejemplo, tú ves una sala que se conforma con un solo fiscal titular, ¿ok? O perdón, con un solo juez titular, porque pasa también en el Poder Judicial y en la Fiscalía, y tienes a dos jueces, ¿ok?, que son suplentes, es decir, transitorios de reemplazo, no titulares. Normalmente esos jueces van a estar tentados a seguir la línea un poco del juez titular o del juez que finalmente los puso en ese sitio, porque a los provisionales se les puede mover en cada momento. Y en la Fiscalía es igual. Hay fiscales titulares, muy pocos, y la mayoría son provisionales. Entonces, ese es un problema que hasta ahora ni esta Junta Nacional de Justicia ni la anterior se han dedicado a resolver. ¿Qué ha pasado específicamente con el caso de Patricia Benavides? Que la Junta Nacional de Justicia actual ha encontrado efectivamente unos problemas en el procedimiento, en la forma, si se quiere, de cómo se realizó la celeridad, sobre todo de la sanción a Patricia Benavides. No ha entrado al tema de fondo. Es decir, el tema de fondo por el cual efectivamente ella habría sido removida, esos temas no se han tocado. No es decir que ha quedado absuelta de toda responsabilidad, sino que se ha decidido que se vuelva a investigar, que se vuelva a formar o a elegir, si se quiere, a un miembro de la Junta Nacional de Justicia que sea quien lleve el caso, como el relator, si se quiere. ¿Ok? Porque anteriormente había sido, y eso es algo que yo critiqué constantemente, ¿no? ¿Cómo se llama la que yo siempre critiqué, el tema de la edad? Pero claro, nuevamente el tema de los equipos, que se quede, no tiene nada, no es Inés Villa, siempre me voy, Inés Tello de Ñeco. Ella fue la que tuvo el caso de la fiscal de la Nación en su momento, Patricia Benavides. Aquí también hay una nota en el diario Correo, dice, sesgo contra Patricia Benavides. Ojo que este es lo que decidió la Junta Nacional de Justicia para reponer a Patricia Benavides. Según la Junta, Patricia Benavides vuelve a ser fiscal suprema, regresa a la Junta de Fiscales Supremos, ¿ok? Y se le reabrirá una investigación nueva. Obviamente ya no están los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya no está Inés Tello. Se dice incluso en el informe de la Junta Nacional que Inés Tello emitió un informe ya estando inhabilitada. Es decir, toda esta carrera contra el reloj que había porque en el Congreso le iban a inhabilitar. Entonces dice, bueno, si me inhabilitan yo también nos encargaremos de sacar a Patricia Benavides. Y en el medio estamos nosotros, viejo, en un Ministerio Público que no funciona. Pero bueno, tenemos a Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, porque además entra el otro tema en discusión. Porque la Junta Nacional de Justicia no solamente dice que vuelva como fiscal suprema, sino que tendría que volver como fiscal de la Nación. Y ahí es donde muchos justamente
han cuestionado este tema y justamente de eso también vamos a conversar con Humberto Abanto, a quien le damos la bienvenida. Doctor Abanto, un placer como siempre. Cristian. Adelante, por favor. Gracias. Doctor, a ver, lo primero, por favor, cuéntenos un poquito. Yo hacía un resumen breve, ¿no? Pero cuéntenos un poco qué es lo que decide la Junta Nacional de Justicia. Un poco esa aclaración que yo hacía, que no es que finalmente no absuelve de las investigaciones por la cual se le separó como fiscal suprema a Patricia Benavides, sino que dice, bueno, se hizo un informe sesgado. Inés Tello habría emitido un informe mientras ella ya estaba inhabilitada por el Congreso. Finalmente se tiene que volver a hacer una investigación. Cuéntenos un poquito eso, por favor, doctor. Es exactamente lo que nosotros le planteamos a la Junta Nacional de Justicia. Y es que lo que había habido era un procedimiento, Cristian, fulminante. Un proceso que debía durar 8 meses se transformó en un proceso de 43 días y acabó con la destitución de la señora Benavides. Además, ojo, terminaron votando 2 personas que habían dicho que no podían votar porque tenían que abstenerse por decoro por determinado caso, por determinadas situaciones. En el caso de María Zavala, porque es comadre de una fiscal en contienda y en manifiesta enemistad con Soraya Ábalos, con Patricia Benavides, y en el caso de Zorro Perrí porque había una investigación en la que los 2 estaban en la misma carpeta por disposición de la señora Espinosa. Entonces no puede votar pues quien tiene interés en conflicto. Pero votaron y la destituyeron. Pero es decir, ¿había una norma específica que a ellos les impedía votar o es que finalmente ellos inicialmente se habían de motu propio decidido finalmente no votar, pero luego algo cambió y decidieron votar? No, es que a ver, ellos deciden abstenerse por decoro. Ok. La abstención por decoro no se cuestiona, porque tiene que ver con el fuero íntimo del que va a resolver. Ok, pero puede cambiar su razonamiento. No puedo cambiar. Si yo dije que si digo me siento impedido de esto, mañana no puedo decir, bueno, sí, pensándolo bien, sí puedo juzgar a Cristian y lo puedo destituir. Pero lo dijeron de manera formal, de manera oficial. Por escrito. Y después, pero si eso estaba impedido por ley, doctor, ¿por qué finalmente la Junta Nacional le dijo, no, señores, si ustedes ya dijeron que no pueden regresar a votar? Porque querían destituirla, pues es tan sencillo como eso. La mayoría quería destituirla y arrastraron a estas personas, ¿no? Ok, ahora, ¿destitución diferente a suspensión? Destitución es diferente de suspensión. Si se hubiese mantenido una suspensión únicamente a hubiera Patricia vencido Benavides, el plazo y la señora hubiera regresado a su puesto. Una porque suspensión hay no puede una exceder de 6 suspensión meses. máxima por... 6 meses. Ok, pero entonces, si se mantenía la suspensión por 6 meses y se realizaba un proceso de destitución en unos 4 o 5... Pero ya no iban a estar ellos. No, pero solamente se lo doy en un caso hipotético para ver si es que efectivamente habría sido, digamos, una torpeza o una necesidad fulminante, si se quiere, de la Junta Nacional de Justicia de destituir estando ellos, porque sabiendo que finalmente si venía otra junta no se le destituía. No se le iba a destituir, pues, porque los argumentos son absolutamente débiles. Cristian, ella es destituida en el caso de la señora Revilla por un informe. Quisiera explicar esto. El Ministerio Público tiene una oficina de control de la productividad fiscal, así se llama. El jefe de esa oficina es la misma persona desde hace varios años, el ingeniero Abel Cartolín. Este mismo ingeniero hizo un informe que originó la designación 2 años antes de la señora Revilla, determinando la existencia de un problema de carga procesal no atendida o acumulada. ¿Ok? Ese mismo ingeniero Cartolín hace un análisis regular, una evaluación, y encuentra que el problema que le encargaron a la señora Revilla no solo no se había resuelto, sino que se había agravado. Ahí está el informe, que nadie ha anulado, que nadie ha cuestionado, que nadie ha fulminado. Ahí está, y es más, si uno lo pide por transparencia, lo va a encontrar vigente en el Ministerio Público. ¿Cuándo se había emitido ese informe? Se emitió a los pocos días que asumió el cargo la señora Benavides, como corresponde. O sea, yo le doy información al nuevo jefe para que tome decisiones. Y la señora Benavides toma la decisión. Pero, a ver, doctor, usted sabe que Bersabe Revilla era justamente la fiscal que investigaba a la hermana de Patricia Benavides. Y eso la torna intocable. ¿Eso qué, perdón? Eso la torna intocable. ¿A quién, perdón? A la señora Bersabe Revilla. No. Por eso, pues. Existe una cosa que se llama una condición resolutoria. Yo encargo a alguien resolver un problema y ese alguien no lo resuelve. ¿Qué tengo que hacer con ese alguien? Ok, pero tiene un tema sensible, bajo esa misma premisa que no la hace intocable, a la Junta Nacional de Justicia, digamos, tampoco es que finalmente ellos no podían destituir a la fiscal Patricia Benavides en el tiempo que la han destituido. Sí, claro que no podían, por una razón sencilla, porque se pidieron actos de descargo que no se actuaron. Hay una cosa que se llama derecho de defensa.
Si a mí no me dejan defenderme, no estoy en un proceso, estoy en una ordalía. ¿Cuáles fueron los, finalmente, que no le permitieron defenderse a Patricia Pidió, Benavides? por ejemplo, que se haga una pericia al informe. Si ellos cuestionaban la validez del informe porque finalmente es destituida porque se le ocurre a la señora Tello que ella podía anular el informe, porque si yo digo que este informe es un informe hechizo hecho a pedido de la señora Benavides, lo que estoy diciendo es que es un acto nulo. La Junta Nacional de Justicia no puede declarar la nulidad de un acto administrativo. Pero como estaba apurada la señora, hizo eso. Y dijo, esto no vale, Ok. vale otra cosa. O sea, Bersabe Revilla, más allá del caso que veía de la hermana de Patricia Benavides, tenía una carga procesal que finalmente no resuelta. No resuelta. Y ahí está el informe del Correcto. señor Cartón. Ahora, usted es abogado, doctor. Más o menos, ¿a cuántos fiscales más se les pidió un informe similar y cuántos fueron Esa pregunta destituidos? nos hizo la sala y la respondimos. Con 3 personas se tomó esa decisión. De tantos fiscales que hay en el país, porque Del no informe sacaron a que- del Vela, inf- José Domingo Pérez. Por una razón sencilla, porque se trabaja con la información disponible. Y entonces se le alcanzó la información y la señora fue tomando decisiones. Bueno, doctor, pero, o sea, ¿de cuántos fiscales hay? O sea, solamente 3 y Bersabe Revilla que investigaba a la hermana. Pero, a ver, vuelvo a decir, ¿y en qué cambió? O sea, el tema de la señora Revilla es... O sea, la señora Revilla no resuelve un problema. Yo la cambio y porque está investigando un caso, no puedo tocarla porque se trata de mi familia. Pero, O sea, doctor, por favor, pero estamos en el Perú. por eso, es la suspicacia. Pues, doctor. No, pues, es que Cristian, si es me que quiere no es así. plantear ese tema, entonces, de no sé cuántos fiscales, solamente 3, entre ellas Bersabe Revilla. Pero está bien, pues, pero son las no, decisiones está que bien, se tomaron, si usted o sea, me lo no dice, hubo una está sola bien, persona. está bien. Más o menos la gente decidirá que entre tanto los fiscales solamente a 3. Ahora, yo quiero volver al tema finalmente de fondo, entonces... Claro, porque esa era una de las causas. A mí me parece que la verdad nunca debió haber hecho eso, sobre todo si es que habían tantos fiscales con situaciones similares. Ahora, Pero, ojo, información disponible, porque lo que se critica ahora bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que no hay información válida. Correcto. Esta fue una decisión de gestión, esta no fue una sanción. correcto. Ahora, ¿se continúa con este tema? ¿Se ha sacado más fiscales con informes similares? Bueno, sí, habría que preguntar a la señora Pero Espinosa bueno, o a pues, Bolsonaro, doctor, a la pero señora a lo que voy es que no es una cosa común entre los fiscales Por sacar a los supuesto que es fiscales. ¿no? común, Pero no lo hemos visto. Pero, doctor. ¿cómo que no, verdad? Lo que pasa es que no queremos ver. ¿Cómo llegó la señora Revilla a la segunda? Entonces, esto es una pregunta, No, concreta. no, es que yo estoy contestando, Es pues. que hemos cuestionado mil Cristian, veces a los fiscales, Cristian, pero doctor. déjeme, pues, Ok, por favor. dele. ¿Cómo llegó la señora Revilla? La señora Revilla llegó en reemplazo de otro fiscal, al que le detectaron el mismo problema que a ella. ¿Por qué cuando se hace con ella, se la designa y se cambia a otro, eso es válido porque es la señora Revilla? Pero si la cambian, no porque es la señora Revilla. Por Dios. Y, digamos, el hecho de que estaba investigando a la hermana no toca A nada. mí me parece absolutamente irrelevante. El dato objetivo, o sea, hablo con franqueza. Está bien. Bueno, Uriel Terán entró y finalmente archivó el caso. No archivó, presentó un sobreseimiento. Pero Correcto. O sea, el tema ahí quedó. Siéntelo al señor Terán y pregunte. No, pero más o menos tengo que contar toda la historia, pues, Pero que claro. después entró uno ante la señora, por si decisión acaso, de Patricia La Benavides. señora, por si acaso, no había establecido ninguna responsabilidad aún. No, correcto. Por si acaso. O sea, no es que correcto. agarró y cambió la opinión Correcto, de la señora pero Revilla. después entró el señor Terán y finalmente eso acabó. Pero porque- Bersabe Revilla no iba a sobreseer el Eso caso. no lo sabemos. Ok, Lo que yo puedo decir es que la señora Revilla no había presentado decisión alguna. correcto. Salimos entonces finalmente del tema de Fondo Bersabe Revilla. Entonces ahora, la Junta Nacional de Justicia decide qué es lo que ha decidido exactamente. Ha decidido... Ella fue destituida como fiscal de la Nación y fiscal suprema. Así dice su resolución. Entonces, La resolución de la Junta Nacional de Justicia anterior. Entonces la Junta dice, la restituyo como fiscal de la Nación y como fiscal suprema, porque eso fue lo que destituí. Acá se ha surgido una discusión muy peculiar. Sí. Yo voy a recordar 3 casos que es importante que se tengan presentes. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional contra Perú. Reboredo, Marzano, Rey Terry y Aguirre Roca. Su mandato había vencido, la Corte Interamericana los repone y dice, repónganles inclusive el tiempo que los tuvieron fuera como producto de la violación de sus derechos. Nadie dijo nada, aplaudieron. Los que desconocen el significado de la palabra nulidad hoy, aplaudieron. Caso Marco Falconi. Había subido otro miembro a la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional dice fue mal calificado, corríjase, extiéndase el título, Marco Falconi es solo por el plazo que dura su mandato. Marco Falconi regresó. 2009, Ángel Romero, suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la Corte Superior de Justicia y como juez superior. Es repuesto como presidente de la Corte, habiendo otro presidente,
habiendo como presidente de la Corte Superior de Lima y como juez superior. Entonces, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es el cambio de opinión. Eso es lo que ha cambiado. El mismo Tomás Aladino Gálvez, y seguramente usted ha leído su tuit, dice: la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto que Patricia Benavides asuma como fiscal de la Nación, pero existe otra fiscal de la Nación en funciones, válidamente elegida. La Junta no puede dejar sin efecto la elección de un fiscal de la Nación. Por tanto, la resolución de la Junta resultaría inejecutable y ni siquiera se puede incorporar a Patricia como fiscal suprema porque las resoluciones se ejecutan en sus propios términos. Es decir, él va un poco más allá incluso de los que seguramente usted me ha mencionado, César Azabache, Luciano López, etcétera, en el cual dice que ni siquiera debería poder volver a la Fiscalía Suprema. Uno debería tener cuidado de no opinar cuando tiene interés en conflicto. ¿Cuál sería el interés en conflicto de Tomás? El cargo, el cupo. ¿Me permite? Hay un solo cupo. Ok. Entonces, si ella no entra, entro yo. Hay que tener un poquito de decoro para opinar. Sí, pero usted también podría decir que finalmente Tomás Gálvez claramente está, digamos, en el bando opuesto a quienes hoy dirigen en la Junta de Fiscales Supremos. Pero eso no quita su conflicto de interés, Cristian. Entonces, a veces hay que tener pudor para no opinar cuando no corresponde. ¿Usted está seguro que finalmente no hay vacancia para...? Hoy día César Romero también escribe que finalmente la Junta Nacional pretende regresar. En previsión de esta situación, el 3 de junio último, la actual fiscal de la Nación aprobó la conversión de la primera y segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos en despachos permanentes. De tal manera que hoy hay 8 plazas de fiscales supremos titulares, 7 con presupuesto propio y 1 sin presupuesto. Cristian, una pregunta puntual. ¿La fiscal de la Nación tiene potestades legislativas? No. Ya. ¿Quién puede modificar la ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público? ¿Ella? ¿Pero por qué lo dice? Porque las plazas son 6. Claro, y una le corresponde a la Asamblea, a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Claro, las plazas son 6, pero finalmente si hay 8 cupos, dice... ¿La señora puede crear plazas? No, 8 plazas de fiscales supremos. La señora puede... Sí, pero se está confundiendo respecto de los despachos en los cuales podría enviar. Si solamente hay 6, puedes matar fiscales provisionales. No, pero no están reponiendo fiscales provisionales. Por eso le digo. Están reponiendo fiscales supremos titulares. Pero la pregunta lo que le estoy planteando es que sí habría sitio para los dos. Es que no puede haber sitio si yo tomo una decisión ilegal. ¿Y por qué cree usted que la decisión de Patricia Benavides es prioritaria sobre la de Tomás Aladino? Porque la orden ha salido en esa secuencia. Existe un principio, y yo recuerdo que ha estudiado Derecho, Cristian. Primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Y quién fue primero en el tiempo? Perdóneme. Primero en el tiempo, por mandato de la Junta Nacional de Justicia, ha sido la señora Benavides. A ver, disculpe mi ignorancia, me declaro completamente ignorante. ¿Por qué dice? Porque finalmente fue el Tribunal Constitucional Tomás Aladino y luego la Junta que finalmente dice que se le regrese. Se demoró en renunciar a su partido y por eso no le rehabilitaron el título. Pero ya se lo rehabilitó, la semana pasada lo han rehabilitado después que la señora Benavides. Pero la señora Benavides ha sido el viernes, ¿verdad? ¿O antes? Pero, o sea, esta es la orden de que respondan a la fiscal de la Nación. Sí, pero hay una orden también para que repongan al fiscal Aladino. Ya decidirá la Junta... Bueno, pero entonces no es como usted me dice, pues que la prioridad la tiene la señora Patricia Benavides. Esa es su postura como abogado. No, esa es mi posición desde los datos objetivos, Cristian. Averigüe usted. O sea... No hay manera. Usted dice, no hay ni siquiera una discusión en la Junta de Fiscales Supremos a quién le dan ese cargo. No, acá se discute todo, Cristian. Bueno, entonces no me lo diga pues de manera me refiero a que si es que todo se la discute. Junta va a querer dar vueltas, ¿ok? Lo han parado a Aladino Gálvez. Sí, pero es que la van a parar a la señora. El punto es muy sencillo. Yo no voy a discutir, ni nadie va a discutir con la Junta de Fiscales Supremos. Lo que nosotros vamos a hacer es voltear donde la Junta Nacional de Justicia y decirle, ustedes han dado una orden. Entonces, ejecuten, primero... plantéenlo, requiéranlo bajo apremio. El apremio es muy sencillo, procedimiento administrativo disciplinario y copia al Ministerio Público para que procedan conforme a sus atribuciones. Un congresista ante eso puede plantear una denuncia constitucional. Si ellos obligan a que se hable un procedimiento administrativo disciplinario... El Congreso de la República, ¿no? Es una politización, digamos, del tema, ¿no? Pero, perdón, es que eso lo hizo el constituyente, no lo decidimos nosotros. La Constitución no la escribió Patricia Benavides. La Constitución la escribieron en 1993. Patricia Benavides debe haber estado fuera del Ministerio Público. Correcto. Entonces, el punto va por ahí. Nosotros yo particularmente soy enemigo de las discusiones ociosas. Hay una orden de un órgano competente. ¿No la quieren obedecer?
existen apremios. Sí, me llamó la atención que me diga que finalmente usted cree que la prioridad la tiene Patricia Benavides, pero Sí. me llamó más la atención todavía incluso que, digamos, haya desacreditado de alguna manera, quitarle peso a la opinión de Tomás Gálvez porque haya sido finalmente un tema de interés. Independientemente de ese tema del mensajero, ¿podríamos entrar al mensaje de Tomás Claro Gálvez? que sí. ¿Ok? Puntual. ¿Le parece finalmente Puntual. que...? Sí. Puntual. La nulidad supone la inexistencia del acto, Cristian. Pero no solo del acto. La nulidad se extiende a los actos que se derivan directamente del acto nulo. ¿Por qué asumió el señor Villena? Por el plazo que la ley mandaba como fiscal de la Nación pro tempore. ¿Por qué? Porque la señora había sido destituida, ¿no es verdad? Porque eligieron a alguien en reemplazo del señor Villena que no podía seguir siendo fiscal de la Nación pro tempore. Porque la señora Benavides estaba destituida. Si la causa desaparece, ¿el efecto puede sobrevivir? Si la causa es nula, todo lo actuado después es nulo. Eso no es nuevo, eso lo sabemos todos en el derecho procesal. La nulidad tiene ese efecto. Lo que pasa es que no queremos entenderlo. Y no queremos entenderlo porque no nos conviene entenderlo. Bueno, hay otros argumentos finalmente en contra que luego vamos a conocer con nuestra siguiente invitada. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes aceptarían finalmente que vuelva la Junta de Fiscales Supremos y no necesariamente vuelva como fiscal de la Nación? Lo que yo creo es que se tiene que ejecutar lo que ha ordenado la Junta Nacional de Justicia. Porque el otro argumento que se dice es, no pueden sacar a una fiscal de la Nación que ha sido válidamente elegida. Entonces no podían destituir a Patricia Benavides. No les escuché ese argumento en ese momento. ¿Quién no Me podría parece destituir raro. a Patricia Benavides, perdón? La Junta Nacional de Justicia. Sí, pero claro, lo que dice es que la destituyen en su cargo de fiscal suprema, ergo, finalmente no puede ser fiscal de la Nación. No, ella es destituida por cómo ejerció la Fiscalía de la Nación y por consecuencia como fiscal suprema. No como fiscal suprema y por consecuencia como fiscal de la Nación. Cuidado, en orden. Esa es la razón. Sí, porque la decisión de sacarla es porque sacó a la señora Revilla. No la sacó siendo fiscal suprema, la sacó siendo fiscal de la Nación, por un acto ejecutado como fiscal de la Nación. Sí, pero bueno, podría finalmente, digamos, era por... se encargan de, porque a mí también me llamó justamente la atención ese tema, pero se encargan de definir ese tema. Eso usted ha visto si es que en la resolución de la Junta Nacional se dice que se le destituye como fiscal de la Nación Así o es, se le destituye pero como fiscal suprema. No, se le destituye como fiscal de la Nación y como fiscal suprema. Ok, entonces ese argumento sería válido, es decir, si se le pudo destituir como fiscal de la Nación, ¿por qué no se le puede restituir como fiscal de la Nación? Fiscal de la Nación, así de sencillo. Las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Ahora la pregunta, me queda clara su posición, ahora la pregunta del plazo, porque finalmente son 3 años que se cumplirían, entiendo, el 20 de este mes. O sea, volvería al cargo de fiscal de la Nación por algunos días. ¿Cuál es su punto ahí? Eso tendrán que discutirlo la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos eventualmente. Yo tengo una posición que es una posición conservadora, que es la posición de la doctrina del Tribunal Constitucional permanentemente. No puedo regresar las manillas del reloj. ¿Ok? Las manecillas del reloj no las puedo regresar. Entonces, usted alcanza por lo que le alcance el tiempo. Regresa por lo que le alcance el tiempo. Pero no puedo negar que dentro del equipo de defensa están quienes sostienen la tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo, pero un ratito, la Corte Interamericana sí regresó las manecillas del reloj en el caso Reboredo Marzano, Rey Terry y Aguirre Roca. Y el Perú lo aceptó. Entonces, lo que tenemos que hacer eventualmente, después que se cumple, es preguntarle a la Junta, ¿y por cuánto tiempo? Pedirle una aclaración. Pero, digamos, la Junta podría... eso sí lo deja a criterio de lo que deba definir la Junta. Porque La Junta claro, lo que ha Nacional de dicho Justicia. Tomás Aladino ha dicho que incluso Patricia Benavides podría ser nombrada fiscal de la Nación, pero eso lo tiene que decidir la Junta de Fiscales Supremos y no necesariamente la Junta Nacional de Justicia lo debe obligar. Ahí hay un Es una error. interpretación. Quien tiene que graduar los efectos de su decisión es la Junta Nacional de Justicia, no la Junta de Fiscales Supremos. Quien tomó la decisión de destituirla fue la Junta Nacional de Justicia. Quien está tomando la decisión de restituirla es la Junta Nacional de Justicia. Ok. ¿Quién debe graduar los efectos? Sí, es el la- órgano decisorio. O sea, la Junta... El órgano decisor. La No Junta- Así es. La Junta de Fiscales La Supremos. Junta No, hablo del Nacional de plazo, de Justicia. los tiempos. La Junta Nacional de Justicia. ¿Cree que la Junta Nacional de Justicia es la que debe... ¿Ustedes ¿Quién van a tiene- pedir aclaración al respecto? ¿Quién tiene que graduar los efectos de su decisión? Es la Junta Nacional de Justicia. ¿Ustedes van a pedir esa aclaración? Obviamente que vamos a pedirlo. No, espera un ratito. 10:25.
Ok, pero solamente una última pregunta, porque solamente quería Siempre que me suena defines feo. eso. A mí me asusta mucho cuando alguien me dice la última pregunta porque tengo la impresión de que al No, salir me va a no, pasar sino algo. que finalmente es el tiempo el que me gana. Escúchame, Cristian, Humberto. Ok, pero solamente para que la gente le quede clara, entonces. No es que la absuelve, es decir, y ahora justamente el tema en que tú me ponías entre Tomás Gálvez y Patricia Benavides. Tomás Gálvez no tiene ninguna investigación abierta actualmente en la Junta Nacional de Justicia. ¿No? ¿Y eso? Patricia Benavides sí. Sí, Ok. y viene acompañada por un principio que también está en el procedimiento administrativo disciplinario en la ley. Se llama presunción de inocencia. Nadie es presumido culpable por el hecho de que le abran una investigación. Así que eso no tiene efecto alguno. Correcto, pero finalmente que tenga una investigación abierta no podría ser que ella, desde el cargo de fiscal suprema o incluso más fiscal de la nación, podría tener alguna, digamos, ¿no? Participación en las investigaciones que a ella se le hayan desde la fiscalía. Eso lo sabríamos antes de que lo piense en los medios de comunicación. ¿Cómo así, perdón? Por favor, pues. O sea, ¿qué posibilidad de acción tiene? Además, según la tesis más conservadora, el 1 de julio deja de ser fiscal de la nación. Pero esa no es su tesis, pues usted No, yo he planteado dos tesis. No. Yo he expuesto mi tesis personal, que es una tesis disidente al interior del grupo de defensa. El grupo de defensa plantea lo de la Corte Interamericana. Quien va a decidir es la Junta Nacional de Justicia. ¿Y usted cree que la Junta de Fiscales Supremos no tiene ninguna voz en nada actualmente? Pero es que la Junta de Fiscales Supremos no tomó ninguna decisión sobre Patricia Benavides. ¿Qué podría decidir sobre Patricia Benavides si no decidió nada?